Hola hermanos, hola amigos, sean bienvenidos a este nuevo video que tenemos en el canal. Nos da mucho gusto tener nuevamente la oportunidad de poder estar con ustedes y de que a través de lo que hoy podamos hablar, podamos tener ese alimento espiritual tan necesario para la vida de cada uno de nosotros. Queremos agradecerles por el apoyo que hemos recibido, por cada uno de los que se han suscrito al canal, de aquellos que le han dado clic y han visto los videos. Esperamos que hayan sido de bendición para la vida de cada uno de ustedes. Y bueno, eso también nos ayuda mucho para poder seguir subiendo aún más contenido a lo que estamos haciendo dentro del canal que tenemos. Y bueno, vamos hoy a tener la oportunidad de seguir comentando acerca del libro de Romanos, este estudio que llevamos ahí en la Iglesia Oriente 18. Y primeramente el Señor, que Él permita que lo que hoy podamos comentar pueda ayudarnos a crecer espiritualmente y que de esa forma, bueno, el Señor hable también a nuestra vida. La semana pasada subíamos el primer video que tenía que ver con el libro de Romanos y veíamos que en el capítulo 11, bueno, Dios le hablaba a través de Pablo a los judíos. En este caso hablamos del remanente de Israel, y si ustedes quieren tener un poco de contexto, pueden ir al video que subimos la semana pasada con aquel contenido, y esperemos que, bueno, puedan tener esa oportunidad para poder retroalimentarse y poder estar listos para ver el video del día de hoy. O si no, bueno, yo creo que no habrá ningún problema en que puedan ver así este video. Bueno, vamos a iniciar. El día de hoy vamos a estudiar del versículo 11 del capítulo 11 de Romanos hasta el versículo 24 de Romanos. Y bueno, vamos a iniciar con lo que dice esta porción, y comienza a decir: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta porción de la Escritura? Nos habla acerca de la relegación del pueblo de Israel. La pregunta es: ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Las intenciones del Señor, y lo hablamos la semana pasada, son la de permitirle al pueblo de Israel tropezar para no volver a tener nada con ellos. Y lo hablábamos y decíamos que no. Y es increíble la forma en la cual Dios le permite al pueblo de Israel, o lo que le permite al pueblo de Israel debido a su rebeldía. Si no, ustedes pueden leerlo en los versículos 8, 9 y 10 que veíamos la semana pasada, que nos dice: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su cómbita en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean. Fuertes palabras las que menciona Pablo, que Dios mismo permite al pueblo de Israel. La forma en la cual Dios actúa para cegar a su pueblo debido a su incredulidad, debido a su constante rechazo sobre el Mesías, sobre el Señor Jesús. Y siguiendo comentando lo que veíamos, dice: ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? ¿A qué se refiere con el tropiezo? El tropiezo, hermanos, es el rechazo al pueblo de Israel. ¿Han tropezado los de Israel para que caigan, para que se pierdan? Así, hermanos, no lo es. Dice: en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Hermano, ciertamente el hecho de que Israel haya rechazado al Mesías es algo fuerte, es algo de alguna forma negativo. Pero lo increíble de todo esto, hermanos, es que a pesar del rechazo, a pesar de lo fuerte que suena esto, Dios utilizó el rechazo de su pueblo para traerle un bien a la humanidad. No que Dios lo haya provocado, pero Dios permitió también que así fuera. Pero por su transgresión, por la transgresión del pueblo, vino la salvación a los gentiles. Debido al rechazo constante del pueblo judío, bueno, hoy muchos a través del tiempo, y hoy en este tiempo también, hemos tenido la oportunidad de poder conocer del Evangelio y ser transformados por él. Dice: por medio del tropiezo de Israel, la salvación que Dios ofrece en su gracia fue extendida a todos nosotros los gentiles. La pérdida temporal es temporal de Israel
redundó en ganancia permanente para nosotros los gentiles. Si usted puede ir al libro de Mateo, al Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículos 11 al 12, y dice: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, fíjese, habla del pueblo gentil, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino, o sea, los judíos, serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Habla de cómo el reino fue quitado del judío debido a su rechazo constante de el Señor Jesús. Y esto sabemos que ciertamente muchos judíos se han perdido, es cierto, pero eso no quiere decir que ese sea el estado permanente de Israel por siempre. Sabemos y hemos visto a lo largo de lo que hemos comentado la semana pasada y lo que llevamos de este momento, que Israel algún día volverá su corazón a su Señor. El mismo pueblo para el cual estaba destinado el reino, bueno, vemos que quedó vedado su entrada al reino debido a su constante rechazo. Mateo 21:43, también en el Evangelio de Mateo. Nos dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y aún si continuamos, hermano, usted ahí en casa puede leer el siguiente capítulo, que es el capítulo 22 de Mateo. Usted va a ver esta parábola donde el Señor Jesús habla acerca de cómo el reino de los cielos es quitado al pueblo de Israel, del 1 al 14. Desde su primer llamamiento, hermanos, desde el tiempo de Abraham, la intención y propósitos de Dios siempre fueron la de alcanzar a los gentiles. Quiere decir que Dios no cambió de planes por el hecho del rechazo del pueblo de Israel. Desde un principio, Dios tenía en su mente alcanzar al pueblo gentil, al pueblo que no es judío. Vamos a ver Génesis 12:3, el primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 12, verso 3, dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y vea lo importante de esto: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Desde un principio Dios tenía en su mente y en sus propósitos el alcanzar a todos aquellos que no somos del pueblo de Israel a través de la familia de Israel, a través de un descendiente de Abraham, el Señor Jesús. Dios iba a traer salvación a toda la humanidad. Pero vemos también aquí en el libro de Romanos, en el versículo 11, después de que vemos de ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación de los gentiles, dice que también otra de las cosas que Dios quería hacer con el pueblo de Israel, aparte de traer salvación a los gentiles, era provocarles a celos, provocar a celos a su pueblo. Qué fuerte suena esta palabra de celos. Regularmente esta palabra es algo negativo, es algo que no está bien. Pero fíjese la forma de actuar de Dios en consecuencia a la rebeldía de Israel. Si Israel no quería volver su corazón a Dios, bueno, Dios iba a dejarles un momento, no abandonarles, y se iba a ir ahora con otro pueblo para de esa forma ellos pudieran sentir lo mismo que el mismo Dios sintió cuando ellos se iban en pos de dioses ajenos. Deuteronomio 32:21. Deuteronomio 32:21. Vea lo que dice esta porción. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, o sea, nosotros. Los provocaré a ira con una nación insensata. Estas son las consecuencias de un pueblo que rechazó a Dios y que movió a celos al mismo Creador. Ahora, Él, a través de nosotros los gentiles, bueno, las intenciones de Él es provocar a celos a su pueblo. Y vamos ahora al versículo 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Sabemos que el Estado por siempre no será de Israel, de un pueblo
que rechaza al Señor. Ciertamente hoy es así, pero habrá un momento, habrá un tiempo en el cual Israel volverá de su incredulidad y volverá y convertirá su corazón nuevamente al Señor. Y si su transgresión y si su defección es nuestra riqueza, y si a través de su transgresión y de su defección nosotros hemos podido ser alcanzados, imagínense las bendiciones que recibiremos el día que Israel vuelva su corazón a Dios. Imagínense, hermanos, lo que esto sucederá. ¿Qué bendición se desencadenará cuando Israel nuevamente transforme ese corazón endurecido, ese corazón que rechaza a Cristo nuevamente y reconozcan al Señor Jesús como Salvador? ¿Qué es lo que sucederá? Veamos la tremenda bendición que el mundo recibirá cuando Israel incrédulo vuelva a convertir su corazón al Señor. Zacarías 12:10. Fíjense lo que dice: y derramaré sobre la casa de David, o sea Israel, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Cuando el corazón de Israel nuevamente vuelva al Señor, será el día que el Señor Jesús regrese por segunda vez a esta tierra. Ciertamente la transgresión de Israel, su rechazo, ha sido ganancia hoy para nosotros los gentiles, pudiéramos decirlo así. Pero cuando el pueblo de Israel nuevamente convierta su corazón y se vuelva a Dios, habrá una bendición todavía aún más grande para la tierra, que será el Señor Jesús volviendo a esta tierra. Llegamos al versículo 13. Todo este mensaje el apóstol Pablo lo está dando para que el pueblo gentil y el pueblo judío se puedan dar cuenta acerca de esta grande verdad. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Pablo tenía un grande amor por los judíos, una gran pasión por el predicar el evangelio, pero a pesar de esa situación, a pesar de lo que él sentía, él se tenía que enfrentar con el rechazo constante del pueblo de Israel. Pablo llegaba en muchas ocasiones a muchas sinagogas, en muchos lugares del imperio, pero se enfrentaba constantemente al rechazo del pueblo de Israel. Y a pesar de eso, hermanos, Pablo no rechaza su llamado. Pablo es llamado a ser aquel apóstol que sea usado por el Señor para ir y predicarle a los gentiles, para ir y hablarle a todos aquellos que no son el pueblo de Israel. Y Pablo honra su ministerio, haciendo y cumpliendo el llamado por el cual fue traído al Señor. Versículo 14 nos dice: por si en alguna manera pueda provocarles a celos a los de mi sangre, y hacer salvos a algunos de ellos. Por si en alguna manera pueda provocarles a celos a los de mi sangre. Veamos cómo primero Dios dice, o se nos dice en el versículo 11, esta parte donde dice que el Señor tiene las intenciones de provocar a celos, ¿a quién? A su pueblo, a través de un pueblo gentil. Bueno, ahora vemos que Pablo tiene las mismas intenciones que el Señor, y eso también debe ser algo que a ti y a mí nos motive constantemente. Porque nuestra vida, nuestra forma de conducirnos debe ser de tal manera, hermano, que no solamente a los judíos, sino también a todos aquellos que no conocen del Señor. Que cuando vean nuestra vida, que cuando vean nuestra forma de conducirnos, vean al Señor Jesús, vean esa comunión que hay entre usted y el Señor. Y de esa forma, aquellas personas que no conocen del Señor, digan: yo quiero tener aquello que Él tiene. A eso es a lo que Pablo se refiere, de que su testimonio, de que su comunión con el Señor fuera tan evidente y tan clara, que aquellos judíos
y aquellos demás que a lo mejor también aquellos otros gentiles se dieran cuenta de la relación íntima con el Dios verdadero y se les antojara esa bendición. Hermano, eso también es un llamado para usted y para mí en este momento. Su vida espiritual refleja a Cristo. Su vida espiritual refleja una vida que ama al Señor. Es una vida que puede antojársele a todas aquellas personas que no conocen del Señor, sea judío o gentil. Eso es lo que Pablo está diciendo, que a través de su testimonio, que a través de su vida, hermanos, él pudiera provocar que ese pueblo insensato, que ese pueblo incrédulo convirtiera su corazón gracias al testimonio de Pablo. Versículo 15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, eso fue lo que comentábamos hace un momento, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Se refiere, hermanos, a que algún día el pueblo de Israel tendrá vida espiritual. Pasarán de ese momento de muerte, ¿a qué? A tener comunión nuevamente con el Señor. Versículo 16. Y ahí, hermanos, quisiéramos hacer un pequeño comentario en cuestión a lo que vamos a empezar a comentar, que viene de 16 en adelante. Pablo en esta porción empieza a hablarle a los gentiles y le da una advertencia a cada uno de nosotros, también como no judíos de nacimiento, en cuanto a tener ese orgullo y esa jactancia en cuestión a lo que hoy usted y yo gozamos. Y vea cómo lo dice. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Comienza hablando de si las primicias son santas, también lo es la masa restante. En el Antiguo Testamento se nos habla acerca de que el pueblo de Israel tenía que apartar algo de lo que ellos producían, ya fuera que sembraran, ya fuera que tuvieran animales, ganado, o que produjeran algún cierto alimento. Hermanos, ellos tenían que apartar todo aquello que produjeran, una porción, una parte de eso, y dedicarla al Señor. De eso nos está hablando. Si las primicias son santas, quiere decir que todo aquello que era apartado era bendito, era apartado, era santo. Eso es lo que significa la palabra santo, apartado. Dice, también lo es la masa restante, que si se hacía un pan, bueno, se apartaba, y esa masa que se apartaba, hermanos, era esa parte especial y apartada de lo que está hablando. Dice, y luego habla de la santidad, de lo apartado. Dice, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Ahora está cambiando un poquito el ejemplo para que nosotros podamos entender a lo que quiere llegar el apóstol Pablo. Haga de cuenta que lo que está haciendo aquí es que nos está dando el ejemplo de un árbol. En este caso lo vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando en los versículos. De un árbol, un olivo. Nos está hablando de un olivo. Dice, y si la raíz de ese árbol es santa, hablando de aquello que donde está cimentado, también lo son el árbol, el tronco, también las ramas. Si lo que está al fondo, si está abajo de la tierra es santo, la raíz, todo lo que sale, tanto el tronco como las ramas, todo también es santo. Pero dice en el versículo 17, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Nos está hablando de un árbol, de un olivo. Eso es lo que está haciendo esta porción. Y yo encontraba, hermanos, una alusión a lo que es un olivo. Dice que los olivos pueden vivir cientos de años, pero al envejecer se vuelven cada vez menos productivos. Y a fin de recuperar su productividad, se les injertan ramas de árboles más jóvenes. Eso es lo que pasa con los olivos cuando ya tienen un cierto tiempo o cientos de años en algunos casos. Bueno, el árbol o algunas ramas se empiezan a volver improductivas, que es necesario hacer injertos en algunas partes del árbol para que pueda seguir siendo productivo. Bueno, eso es lo que está hablando.
habla de la nación de Israel. Cuando nos habla de la raíz, haga de cuenta que nos está hablando que ese árbol que es la nación de Israel está enraizada en lo que tiene que ver con las promesas hechas ¿a quién? A Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Quién representa esa raíz? Abraham, Isaac y Jacob, quienes fueron apartados, quienes fueron santos desde el Antiguo Testamento, ¿no? No que fueran hombres perfectos, pero que a raíz de la fe de Abraham es que todos los demás pudimos tener esa herencia espiritual en cuestión a la fe de este varón, de este hombre Abraham. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y ahí hablando de las ramas habla ya del pueblo de Israel en general, hablábamos de que las ramas en algunas ocasiones se vuelven improductivas. Bueno, esto nos habla de la incredulidad del pueblo de Israel. Muchos de la nación judía, a través de su rechazo y a través de lo que de alguna forma hicieron en cuestión a no creer en el pueblo, a no creer en el Señor Jesús, provocaron, hermano, que de alguna forma pudieran ser improductivos. Hablábamos hace rato de un rechazo, de que eran rechazados a través de lo que tenía que ver con el reino. Bueno, dice, pues algunas de las ramas fueron desgajadas. Algunas de esas ramas improductivas, que eran el pueblo de Israel, fueron desgajadas, fueron quitadas del reino. ¿Por qué? Por su incredulidad. Por su incredulidad, hermano. Pero vean lo que pasó. Y tú, siendo olivo silvestre, habla a nosotros los gentiles, hace referencia a nosotros como un olivo distinto, un olivo silvestre. Dice que fuimos injertados en el olivo. Esas ramas que se habían secado, que ahora eran improductivas, fueron cortadas, fueron quitadas, fueron desgajadas, y hoy nosotros como olivos silvestres hemos sido injertados en ese olivo, sobre la promesa hecha a Abraham a través de la fe de Abraham. Hemos sido injertados en lugar de ellas y ha sido hecha participante de la raíz y de la rica savia del olivo, de la rica savia del olivo, o sea, de las bendiciones que vienen espirituales de la comunión con Dios. Así como Abraham tuvo esa comunión a través de la fe con el Señor, con Dios, hoy usted y yo podemos ser partícipes de esa bendición, de poder disfrutar ahora de esa comunión, de esa salvación que Dios provee a través de la nación de Israel, que es el Señor Jesús. Pablo aclara que no todas, fíjese, y es importante, el versículo 17 dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, no dice el pasaje que todas las ramas fueron desgajadas, algunas de las ramas. Quiere decir que teniendo de alguna forma, siguiendo la secuencia de lo que hemos venido estudiando, solamente algunas de las ramas tuvieron que ser desgajadas, porque a pesar de la infidelidad y del rechazo constante del pueblo de Israel, Dios siempre permite que un remanente persevere a través del tiempo. En este caso solamente hubo necesidad de quitar algunas ramas, y en esas ramas, hermano, fuimos injertados nosotros los gentiles. Pero ahora empieza la advertencia, le dice en el versículo 18, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Ahora te dice a ti, gentil, ahora nosotros como iglesia, no te jactes, no te vanaglories ahora de lo que hoy tú gozas. En cierta forma sería equivocado comportarnos de esa forma, ya que esa era la forma en la cual los judíos tenían a rechazar a los demás, a los gentiles, ¿no? Por no ser pueblo escogido. Tomar la misma actitud, hermano, sería incongruente, sería equivocado que nosotros hoy nos jactáramos. Hermano, no tenemos nada de qué jactarnos, no tenemos mérito alguno en lo que ha sucedido. Todo es a través de los méritos del Señor. Sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Vea lo que dice, pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado.
pues sí, las ramas fueron desgajadas por su improductividad, porque ya no producían, ya no tenían fruto. Y hoy nosotros hemos sido injertados, hermanos, para producir ese fruto. Bueno, por la incredulidad de ellas. Pero tú por la fe estás en pie. Eso es lo que a usted y a mí nos ha permitido ser injertados. La fe. No nuestras obras, no nada que usted y yo podamos de alguna forma maravillarnos o poder presumir, hermanos. No, no existe nada de eso, hermanos. Sino dice, no te ensoberbezca, dice, sino teme. Somos llamados a tener temor. Primera de Corintios 10:12. Vea lo que dice Primera de Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Eso es lo que debemos usted y yo ocuparnos todos los días de nuestras vidas. En lugar de sentir ese orgullo, en lugar de sentir esa necesidad de jactarnos de algo que no tenemos mérito alguno. La Biblia nos dice que estemos firmes. ¿En qué? En no caer, que estemos atentos en nuestra vida espiritual, de que no sea de una forma llevada al pecado. Mire que no caiga. Eso es de lo que nos debemos de ocupar. La vida del creyente se debe caracterizar por la perseverancia. Eso es lo que verdaderamente da evidencia de un creyente. Una persona que está perseverando, que constantemente está en las cosas del Señor, cuidando su vida espiritual. Yo no sé en qué etapa y en qué situación te encuentres en este momento, pero ¿de qué forma puedes saber si tú eres un hijo de Dios? Bueno, es aquel que persevera. Esa es la forma en la cual nosotros podemos saber quién es un verdaderamente hijo de Dios, aquel que persevera. No solamente aquel que se congrega por años, sino aquel que está creciendo constantemente, que está sirviendo, que está ocupado, que está de alguna forma haciendo y obedeciendo los mandamientos del Señor. Versículo 21, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco, dice, te perdonará. Si Dios no perdonó a un Israel incrédulo, Dios mucho menos va a perdonar a una iglesia apóstata, a una iglesia que se dice ser iglesia. Hermano, no por estar en una iglesia cristiana, nosotros podemos considerarnos parte del olivo. No. Hablábamos de la perseverancia, hablábamos de lo que nos hace ser verdaderamente hijos de Dios, la verdadera fe salvadora, esa fe que nos ha transformado, esa fe que nos ha hecho volver a ser una nueva criatura. Esa persona, hermanos, es aquella la cual ha sido injertada verdaderamente en el olivo. Porque si Dios no perdonó a un Israel que tenía descendencia de sangre de Abraham, mucho menos va a perdonar a una iglesia rebelde, a una iglesia que no se sujeta a sus mandamientos. Yo no sé, es este tiempo donde usted se encuentra guardado en cuarentena, hermano, es un tiempo para dedicarlo a Él. A veces pensamos que por la cuarentena es un momento para estar encerrados y pasarla bien, comer, ver televisión. Hermano, es un tiempo en el cual Dios debe hablar a nuestras vidas. Debe mover nuestras vidas a poder hablarle. Hermanos, estamos dentro de un tiempo jamás antes visto por nuestra generación, donde tenemos cerca a la familia, donde usted tiene cerca a su esposa, donde usted tiene cerca a sus hijos, quizá a sus padres, quizá a sus hermanos. Durante mucho tiempo nos quejamos de que no tenemos tiempo para poder compartirles. Hoy es el tiempo. De alguna forma u otra, Dios nos ha dado el tiempo para que su palabra hoy pueda llegar a cada uno de ellos a través de nosotros como su iglesia. Usted debe actuar como un verdadero hijo de Dios. Versículo 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. La bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron. Hermanos, sin duda alguna, tenemos un tiempo corto aquí en la tierra. Nuestra vida es muy efímera. Si nosotros
rechazamos al Señor, como lo ha hecho el pueblo de Israel, si nosotros rechazamos a Cristo o aún aparentamos esa aparente conversión y simplemente nos congregamos, pero verdaderamente no ha sucedido nada en nuestras vidas, hermanos, nos vamos a enfrentar con lo mismo que se enfrenta el pueblo de Israel, con la severidad de Dios, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer en nuestro tiempo aquí en la tierra, perseverar en la bondad, perseverar en ello, hermano, seguir con fuerza y ahínco, hermanos, en obedecer su palabra, en estar cerca del Señor, porque eso es lo que caracteriza a un verdadero hijo de Dios. Pues de otra manera, dice, tú también serás cortado como aquellos judíos, como aquellas ramas que se habían secado, aquellas ramas que ya no tenían fruto, tú también serás quitado de este árbol, porque lo que verdaderamente caracteriza a un hijo de Dios es la perseverancia en las cosas del Señor. Versículo 23 y 24. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Dice, y aún ellos, hablando de los judíos, si no permanecieren en incredulidad. Cuando el pueblo de Israel, cuando aquellos judíos, o aún en este tiempo, hermanos, esos judíos, vuelvan su corazón al Señor, dice que serán nuevamente injertadas. Esas ramas que han sido quitadas del olivo, Dios tiene el poder de volverlas a injertar nuevamente en ese mismo olivo. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Versículo 24, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, fíjese lo que pasa. Mire, dice, si nosotros, siendo un olivo distinto, un olivo silvestre, Dios tuvo el poder de injertarnos, de hacer algo contra la naturaleza, de injertar un olivo silvestre en un buen olivo, y pudo suceder esa unión, ¿cuánto más aquellos judíos que son el verdadero olivo? Dios tendrá el poder para volverlos a reinjertar nuevamente en la promesa hecha a Abraham. ¿Cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? ¿Cuánto más, hermanos, Dios tendrá misericordia para con estos judíos que han rechazado al Señor y que hoy tendrán la oportunidad nuevamente de volver su corazón al Señor? Hermanos, es hermosa la palabra del Señor, y algo de lo cual yo puedo maravillarme en este momento es pensar en que el Señor transforma nuestras vidas y en su misericordia. Y en que, hermanos, usted y yo no somos merecedores absolutamente de nada bueno que el Señor hoy nos da, pero Él tiene misericordia de nosotros, Él nos ama, y a pesar de la vida pasada que usted y yo hemos llevado, Él nos ha traído nuevamente, nos ha traído a donde verdaderamente pertenecemos, que es a este olivo, a tener comunión con Él. Hermano, yo no sé usted, pero mi corazón se estremece cuando dice, Señor, yo no merecía ser injertado en este olivo. Yo no merecía tus promesas. Cuando veo mi vida, cuando veo quién soy, me siento inmerecedor de esas bendiciones. Pero qué hermoso es que el Señor, a pesar de lo que somos, a pesar de lo inmerecedores que somos de todas esas bendiciones, hemos sido puestos e injertados en un lugar al cual simplemente no pertenecíamos antes, y que hoy Él nos haga pertenecientes a esas promesas y a esa comunión eterna con Él. El pueblo de Israel tiene esa misma promesa, tiene esa misma oportunidad hoy de, a través de Cristo, poder, si se arrepienten, llegar y ser reinjertados. Hermanos, en ninguna manera nosotros debemos tener rechazo al pueblo de Israel por lo que han hecho o por lo que sucedió con el Señor Jesús, sino, como dice la Escritura, nuestro testimonio, nuestra vida debe ser un algo que pueda provocar en ellos el desear las bendiciones que Dios ha traído a nosotros, que ellos puedan anhelar, querer esa comunión que hoy usted y yo tenemos con el Señor. Hermanos, que a través de este tema, que a través de lo que hoy hemos tenido la oportunidad de comentar, podamos crecer espiritualmente hablando, hermanos. Que su palabra sea de bendición, y nos vemos en el próximo video. Chao.